Bueno, buenas de nuevo. En este videito les quería mostrar mínimamente algunas cosas de punto flotante en Python, sobre todo para que si quieren explorar un poco más tengan un punto de partida y algunas herramientas. Como vieron en la materia, en las clases teóricas, algo que pasa en la computadora, en particular en la representación que usa Python, es que la suma de estos tres números, 0.1 más 0.1 más 0.1, no es igual a 0.3. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, tiene que ver con el redondeo de los números en la computadora, que resulta de la imposibilidad de poder almacenar infinitos dígitos, tanto a la derecha como a la izquierda del punto, ¿no? En particular, en la computadora uno trabaja siempre en bases decimales y entonces este error, entre comillas, sale de la representación decimal que tiene el 0.1, mientras que en base 10 es muy fácil de representar. En base binaria tenemos un número periódico al cual en algún lugar hay que cortar para poder guardarlo en la computadora. Eh, es el resultado de ese corte el que genera la diferencia en esas dos sumas. Partiendo de eso, les quería mostrar tres funcioncitas nomás. Una es la función round. La función round permite redondear un número. Por ejemplo, ahí tengo el redondeo de 0.002 a dos decimales y obviamente 0. Etcétera. Y un ejemplito interesante para comparar es la diferencia entre primero redondear, quedándose solo con la primer cifra de cada uno de estos números, y comparar eso con el resultado de redondear 0.3. Si corremos este código, nos encontramos con que eso es false. Sería el segundo false, va con esta línea, con la línea 6. Pero si primero hago la suma y después de redondeo, me quedo con los primeros 10 números después de la coma y comparo eso con los primeros 10 números después de la coma del 0.3, sí es verdadero el resultado. Esto para que tengan en cuenta que, como están viendo en la práctica, no es lo mismo redondear primero eh, que bueno, y redondear primero y sumar que sumar y después redondear. Otras dos funciones útiles para explorar un poco más estos resultados son la función format. La función format me permite ver cómo representa Python un número flotante con alguna precisión que le indiquemos. Fíjense que en realidad el 0.1 no es 0.1, sino que al final de todo hay un 1. Si hacemos lo mismo con el 0.3, vemos que en realidad para Python el 0.3 es un poquito menor de lo que esperaríamos. Y por eso el redondeo después de la suma, digamos, da distinto. Sumar 0.1 tres veces va a dar un poquito más grande que 0.3, arrastramos error, mientras que cuando nosotros le decimos a Python 0.3, el número que está usando es un poquito más chico. Y por último, otra función interesante es asInteger ratio,
que fíjense que se usa como la función append. Ponemos un puntito y después ponemos el nombre de la función, que nos permite representar un número como el cociente de dos enteros. Puede ser útil para algún tipo de cálculo que queramos hacer. Todo esto que les estoy mostrando está basado en la documentación de Python, que tiene un capítulo dedicado específicamente a la aritmética de punto flotante en Python y las funciones relacionadas que hay. Les invito a que lo lean. Y bueno, eso es todo. La cuestión del error que arrastramos en el cálculo debido al punto flotante lo iremos explorando más adelante en los distintos ejercicios que aparezcan. Chau.